베레아 사람은 Y estos eran 데살로니가에 있는 más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la 간절한 palabra con 마음으로 toda 말씀을 solicitud, 받고 escudriñando 이것이 cada día las 그러한가 하여 escrituras para 날마다 ver si 성경을 estas cosas 상고하므로 eran así. 그 중에 Así que 믿는 사람이 creyeron muchos de 많고 ellos 또 y 헬라의 mujeres de 귀부인과 distinción y 남자가 no 적지 pocos hombres. 아니하다. Amén. 아멘. 내 영혼아 Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리워볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 뇌성 주님의 권능 우주에 찾네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 숲속이나 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다. 주님의 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네. 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 내
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo y este día en el cual podemos reunirnos, Padre Dios, a través de tu bendición. Hemos podido venir en este culto. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros y ora junto con nosotros. Y ayuda, Señor, que siempre podamos dar gracias por tu gracia y salvación. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 공중 나는 새를 보라 농사하지 않으며 곡식모아 곡간안을 들인 것이 없어도 세상 주관하는 주님 새를 먹여주시니 너희 먹을 것을 위해 근심할 건 뭐냐 들의 백화화를 보라 길상 수고 안 해도 솔로몬의 입은 옷도 이 것만 못하였네 아궁 속에 던질 풀도 귀히 비시거든 사랑하는 자녀들을 입히시지 않으랴 너희들은 세상에서 무엇 먹고 마시며 무슨 옷을 입고 살까 염려하지 말아라 이는 이방 사람들이 간구하는 것이요 너희 하늘 아버지는 너희 쓸 것 아신다 너는 먼저 주의 나라 그의 의를 구하면 하나님이 모든 것을 너희에게 주시니 내일 일을 위하여서 미리 염려말지니 내일 염려 내일 하라 오늘 고생 족하다 예배 성공을 위하여 En esta hora oremos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has llamado como tus servidores. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos venir con ese corazón apto delante tuyo. Padre Dios, gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Pero, Padre Dios, hay momentos, Señor, en el cual nosotros vivimos en medio del pecado y volvemos, Señor, a nuestro viejo ser. Padre Dios, ayuda, Señor, a cortar completamente con ello. Y ayuda, Señor, a poder revestirnos con tu fuerza y poder venir delante tuyo con ese corazón apto. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros, Señor, podamos recordar, Señor,
Señor, el valor de ese evangelio que nos has dado, y así ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que sea apta a ella. Ayúdanos, Señor, a asemejarnos a Cristo, y ayúdanos, Señor, a podernos arrodillarnos delante tuyo y así poder glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poder cada día, Señor, estar firme, Señor, en tu nombre, y así a sostener en ti, Padre Dios. Ayúdanos, Señor, a poder arrodillarnos delante tuyo y así manifestar tu gloria. Y 예수 hemos 이름으로 orado en el nombre de 기도합니다. Jesús. Amén. 아멘. 주님을 의지합니다. 주님을 거룩하시고 의로우시며 Padre, que eres justo y eres lleno de la misericordia, te damos gracias por este día santo y nos has dado la oportunidad de entregar este culto delante tuyo. Tú eres nuestra salvación y nos has dado el nombre de Jesucristo y nos has hecho y nos has llamado y nos has hecho todos juntos reunir delante de ese nombre. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder entregar un culto con todo nuestro corazón. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese corazón contrito delante tuyo. Padre Dios, y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros siempre podamos vivir dentro de tu misericordia. Y ayuda, Señor, a poder arrodillarnos ante ello y así entregar ese culto que sea apto delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por nuestro obispo que has puesto a través del Espíritu Santo, dale la salud y dale la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu misericordia y obra, Señor, en él. Padre Dios, y en esta hora también al proclamar tu palabra y unge los labios de tu siervo, dando la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros que escuchamos esa palabra podamos recibir esa palabra como buena tierra y así ser verdaderos cristianos y aquellos que han recibido ese llamado del Evangelio.
Padre Dios, y el día de hoy estamos celebrando y entregamos gracias delante tuyo esta ofrenda de la cosecha. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos siempre dar gracias delante tuyo por lo que nos darás y lo que nos has dado, y así entregar un culto que te pueda complacer. Padre Dios, Señor, y ahora también estamos en nuestra dedicación dentro de nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, te damos gracias como el Cristo, Él entregó todo su ser para poder sacrificarnos por nosotros. Ayuda, Señor, que nosotros podamos dedicarnos delante tuyo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo. Y ayuda, Señor, que no haya ninguno que sea tacaño delante tuyo, sino que tenga esa esperanza de tu reino, y así nosotros podamos tener esa fe y ese corazón sincero que viene de ti. Y ayuda, Señor, y obra en medio de este culto. Y ayuda, Señor, que tú seas el que nosotros podamos realizar ese llamado que nos has dado. Y ayuda, Señor, que tu reino y tu gloria pueda estar llenos en este lugar. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, a todas las personas que han dado la ofrenda de dedicación delante tuyo. Padre Dios, Señor, recuerda, Señor, a cada uno de ellos y a sus familias. 하나님의 또 헌신을 또 기억하며 Y ayuda, Señor, que todos ellos puedan tener esa vida de triunfo ante tu dedicación, Padre Dios. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, a cada uno de ellos y a sus familias para que estén llenos de ese gozo que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos, sus familias, puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que puedan estar llenos de ese gozo de poder obedecerte. Y también debemos pedir por cada un miembro que ha dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que puedan dar gracias delante tuyo y así puedan triunfar delante tuyo. Padre Dios, también ayuda, Señor, que nuestra ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Señor. 예수 이름으로 축원합니다. 난 인생을 먹을 곳이 없어도 염려하지 않으니 주가 기르시니
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Romanos 1, versículo 18, Romanos 1, versículo 18. Vamos a leer todos juntos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. El día de hoy vamos a escuchar la palabra con el título La ira de Dios y vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra. 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배자료를 불러주시고 하나님 앞에 나와 주의 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하심을 감사합니다. 하나님의 또 말씀이 오늘 또 온 교회 가운데 들려지고 역사할 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 서우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 또 말씀을 증거할 때 강건함을 허락하여 주시고 크신 능력과 권능으로 역사하여 주시고 우리 모두는 감독님 말씀을 사람의 말로 듣지 않게 하시고 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 거룩한 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra y derrama a tu siervo tu gran poder y en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, para que ellos puedan recibir a lo que tú estás dando y obra junto en medio de nosotros y así poder tener la inspiración para poder recibir tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El hecho de que nuestro Dios ha dado el Evangelio al mundo es para salvar a la humanidad de la gran crisis en la cual están, del destino lamentable que se encuentran. Y todo esto viene a través del pecado. Y esta crisis viene a través del pecado, pero el pecado es algo que no se puede pasar por alto, sino que se debe pagar el precio que viene. Y acá está el peso de esta crisis en la cual la humanidad está. Y la base de esta crisis es que la ira de Dios ciertamente será derramada sobre el pecado. Y todas las personas que han nacido en este mundo se encuentran en esta crisis. Y esto no es un problema fácil y tampoco no es ajeno a uno, sino que toda persona tiene dentro de sí esa naturaleza que se inclina hacia el pecado y por esa naturaleza pecan con facilidad. Y toda persona necesita resolver este problema. Ustedes y yo estamos al frente de esa ira de Dios y esa ira de Dios se manifestará innumerosamente, infinitamente. Y hay muchas de esa ira que nosotros tenemos que enfrentar. Y dentro de ese plan de Dios, esa ira que Dios tendrá que dar, o sea, que tienen que ser derramados a los hombres, es algo que se cumplirá. Pero el problema está que el hombre no puede escapar de esa ira por sí mismo, no puede resolver esa ira de Dios, esta crisis en la que se encuentra. Por eso el Evangelio es apto a tener el significado de ser buenas nuevas. Y a partir del día de hoy, ustedes y yo, por las próximas semanas,
vamos a ver la palabra sobre el pecado y sobre la ira de Dios. Y vamos a compartir esa palabra. Y por las próximas semanas va a ser difícil de recibir esta palabra. Pero queridos hermanos, de pronto habrán personas que se sientan deprimidas al escuchar esa palabra. Pero a pesar de esto, esta palabra no es algo que nosotros no podemos sobrepasar. ¿Por qué? Porque sin este fundamento de esto, nuestra fe será una fe débil. Y así, con esta fe débil, tendremos que vivir el resto de nuestras vidas. ¿Qué pasará si nuestra fe es débil? ¿Qué ocurrirá si esto es todo lo que nosotros tenemos? La fe es lo que tenemos. Y el momento que pueda cambiar nuestro destino eterno y puede cambiar nuestra vida, probablemente podrán ser estas pocas semanas que vienen delante nuestro. Y aunque pueda ser difícil, espero que nosotros podamos perseverar en esta palabra y así nosotros todos juntos podamos tener esa fe que salva, esa fe firme. Y la palabra ira, cuando esa palabra ira se aplica a Dios, cuando esta palabra se usa en Dios, se refiere al juicio que Él ejecuta al manifestar su justicia contra el pecado, es decir, contra el mal. Cuando habla sobre pues la ira de Dios, está hablando sobre el castigo, es cuando Dios juzga y declara el castigo. ¿Acerca de qué? Acerca de la maldad. Y esta palabra ira, es también una palabra que se usa pues generalmente en los hombres y es una palabra que se usa también en Dios, pero tenemos que saber de que esta palabra tiene un punto de vista completamente diferente a cómo se usa en el hombre. Pero entonces muchas personas sienten ese sentido de rechazo cuando escuchan la palabra ira de Dios. Muchas personas cuando explican acerca de Dios y cuando se refieren a la ira de Dios, la primera imagen que viene a sus cabezas es de un dictador violento o un monarca. Y entonces podrán pensar, pero Dios debería ser generoso, ¿no es así? Y entonces parece que el concepto de la ira de Dios y el hecho que Dios es generoso, estas dos es como se chocan el uno con el otro. Incluso para muchos cristianos sienten esa carga cuando escuchan la palabra, el concepto de la ira de Dios. E incluso llegan a pensar, pero esa imagen de esa ira de Dios, ¿será que los incrédulos no van a poder recibir esto? Entonces piensa de esa manera. Incluso muchas de las enseñanzas del Evangelio en las iglesias del día de hoy y en la gran mayoría solamente hablan sobre la vida gozosa en el cristianismo, sobre la plenitud, esa vida de felicidad, lo que uno puede recibir, la prosperidad. E incluso la gracia y la bendición que uno encuentra dentro del amor de Dios. Pero entonces hablan mucho de lo que uno puede recibir, de lo positivo, pero todas esas cosas no pueden salir sin tener un fundamento. Y entonces dentro del corazón de las personas aceptan la ira de Dios, pero aceptan esa realidad, pero no enfatizan mucho de esto y en cambio tratan de evitar esto. E incluso no comparten muchas palabras, esa palabra que viene acerca de la ira de Dios. Por eso, este cristianismo positivo, en el cual todo se centra en lo que puede gozar en las cosas de la carne, del hombre, entonces no puede explicar en su totalidad el plan de Dios, no puede abarcar todo el plan de Dios. Y parece que no tienen una comprensión suficiente sobre el problema fundamental que estamos enfrentando. Por eso, entonces ellos te están explicando y hablando sobre el cristianismo, la fe cristiana
que no tiene ninguna raíz y solamente exteriormente. Pero queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que conocer con certeza que el fundamento de nuestra fe viene del pecado y el juicio que viene de Dios es algo que nosotros tenemos que ser conscientes. Y así cuando seamos conscientes, si esto viene con claridad dentro de nosotros, podemos entender sobre la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo tenía ese llamado que había recibido, pero cuando él proclama el Evangelio haciendo que las personas vinieran a Cristo, en sus pensamientos estaban llenos de esto. ¿Qué era? Del temor. El temor que estaban bajo la ira de Dios, de que ellos estaban bajo la ira de Dios. Por eso, y él deseaba hacer conocer la realidad en la cual ellos estaban, y así las personas que pues conocieron el Evangelio pudieran conocer esta situación, puedan conocer la realidad en la cual ellos están, puedan conocer esa gran crisis en la cual ellos están, incluso el estado donde ya se ha confirmado su destrucción. Que ellos puedan conocer a esa realidad y así pues él deseaba que ellos pudieran evitar escapar esto, de que ellos pudieran pues desear buscar ese camino para escapar la ira de Dios. Pero queridos hermanos, una de las cosas que está mal en muchas de las iglesias ahora, hoy en día, incluso una iglesia que se orienta pues entiendo la atención evangélica, es que no explican, no enseñan suficientemente acerca de la ira de Dios, no enseñan lo suficiente acerca de la ira de Dios. Y luego segundo, algo que es similar a esto y una perspectiva un poco diferente a esto, es que lo segundo es que no enseñan suficientemente acerca de la ira que trae la condena sobre todos los que tienen pecados que no son perdonados. Y si les vuelvo a explicar, aunque uno es cristiano, muchos piensan de que todo pecado dentro de ellos ha desaparecido. Incluso si es cristiano y aunque no sea cristiano, el día de hoy, ahora, si tiene esos pecados que no han sido perdonados, o sea, ellos recibirán pues esa ira sobre esos pecados que no han pues sido perdonados, que tendrán que pagar el precio de ese pecado que no han sido perdonados, que existe esa ira y no enseñan acerca de esto. Incluso una persona que está lleno de ese pecado, la verdad no les enseña el camino para vivir, sino que lo dejan pasar. Y ese es el problema. Y el evangelio que nosotros estamos tan acostumbrados, puede haber esa gran diferencia con lo que el evangelio con el evangelio que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Nosotros hablamos sobre lo divertido, lo que nosotros gozamos de la fe, pero la Biblia desde el principio hasta el fin se desarrolla en medio de la tensión. Hay una tensión en medio de toda la Biblia, un problema, pero entonces consciente de la crisis. Pero queridos hermanos, pero el evangelio que nosotros estamos hablando el día de hoy, pues compartimos de las cosas que no son tan importantes y compartimos y hablamos acerca de eso. Y en ese sentido, y en las personas al ver esto, verán, y solamente se enfocan en lo sentimental, en el evangelio sentimental. Pero en realidad, dentro de eso no está el problema real, la realidad en la cual uno está. ¿Por qué nosotros llegamos hasta este punto? Y solamente tratan de explicar lo divertido, lo gozoso de esto. Pero queridos hermanos, no es el evangelio que Jesús ha pues predicado y tampoco también va con lo que el apóstol Pablo urgentemente está tratando de pues llevar. Y entonces, donde no hay esa conciencia sobre la crisis, donde no hay esa tensión, donde no se está omitiendo todas esas cosas, en realidad no es el evangelio. No es el evangelio, sino que no es más que una vez que uno toma como una sugerencia o cuando si uno tiene el tiempo debería escuchar. Pero entonces, sin pensar en la ira de Dios, no vamos a poder entender verdaderamente la Biblia. Y si les digo un ejemplo acerca de eso, si vemos a Salmos, podemos ver que muchos versículos se centran acerca sobre la ira de Dios. En estos 150 salmos que existe, todos esos pues tienen en su centro, tienen pues el enfoque sobre la ira de Dios.
Pero si entonces uno abre la Biblia y lee acerca de eso, entonces no va a poder entender el sentimiento que trae esto y tampoco no puede sentir esas situaciones sensibles en el cual está diciendo el autor, cuando el autor, el dolor, la angustia, el temor, el lamento que está pues sintiendo e incluso lleno de la esperanza. La verdad no va a poder entender todas esas cosas y no va a poder entender esa situación tan urgente en el cual se está desarrollando la Biblia, o sea, no va a poder entender esas cosas tan importantes dentro de la Biblia. Pero entonces dirá, ay, pero ¿por qué está llorando? Entonces, ¿por qué será que está derramando y está proclamando delante de Dios? En el caso de que si no vemos, pues, y no somos conscientes sobre la ira de Dios, y no solamente Salmos, sino en todos los libros dentro de la Biblia, entonces no vamos a poder entender con certeza lo que está diciendo esto. Y ahí, pues, no se puede ver lo que es el flujo de la pues desesperanza, de la presión y el temor ante la ira de Dios y al mismo tiempo la esperanza que corre a su lado y la fe, y aunque sea pequeña, pues está avanzando con fuerza. O sea, y la esperanza que aunque sea pequeña está fluyendo. Por eso no van a poder entender nada de esto, sino que sin ningún pues sentimiento verán esto como un drama seco y delante de nuestros ojos dirán, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero en realidad toda la Biblia está hablando sobre mi vida, está narrando todo el camino que yo he recorrido hasta ahora. Por eso, si nosotros no entendemos acerca de la ira de Dios, si no somos conscientes de la ira de Dios, y no importa en cuál libro de la Biblia que nosotros estamos viendo, no vamos a poder entender la palabra de Dios, no vamos a poder entender la necesidad de la palabra, la majestad de la palabra, el valor del evangelio, el valor de la verdad. Pero entonces el valor de la verdad no es que la verdad sea algo grande, majestuosa, sino que es porque me salva a mí. Si no conocemos la ira de Dios, si no conocemos, no vamos a poder conocer el valor. Y algo que había visto pues toda la semana y estaba buscando las alabanzas que hablaran sobre la ira de Dios, pero entonces cuando vi la lista de los himnos, la verdad no pude encontrar ningún versículo, o sea, ninguna himno que hablara sobre la ira de Dios, y la verdad me sorprendió pues que no ha podido encontrar esto. Y incluso muchas de los himnos no hablan sobre este tema. Incluso la música contemporánea cristiana no habla sobre la ira de Dios. Pero no estoy hablando esto de mi propia opinión, sino que no deseo hacer esto, sino que la palabra que yo estoy proclamando es esa palabra en el cual todos nosotros, todos los cristianos, todos nuestros santos y ese evangelio objetivo que se ha llevado esos 2000 años. Pero es un problema muy serio de que cómo puede ser de que pues no hay pues ninguna alabanza que haga conocer a las personas con claridad acerca de la ira de Dios, y nos muestra algo que nosotros tenemos que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque sienten esa carga acerca sobre la ira de Dios. Pero entonces hubieron muchas alabanzas acerca sobre la ira de Dios, pero no muchas de ellos fueron escogidas como himnos y no pudieron llegar a ser parte de esas alabanzas que nosotros estamos viendo. Pero queridos hermanos, la Biblia constantemente ha enfatizado acerca de la ira de Dios, constantemente ha hablado acerca de esto. Y así, aunque no está pues insinuando con claridad sobre la ira pues de Dios, transmite una sensación oscura y lúgubre y nublada, como si fuera pues cuando la luna cubre pues todas las nubes, y así manteniendo continuamente ese estado sombrío. Pero entonces, si vemos la gran mayoría de los eventos dentro de la Biblia están conectadas, ¿y en qué se conectan? Con esa condición previa. Es qué ocurrirá con la condenación del mundo. Esa condenación que ahora tiene el mundo. Entonces, ¿qué pasará con esto? Que ahora, ¿cómo nosotros estamos reaccionando ante ese pecado? Nosotros, ¿cómo estamos viviendo acerca de esa vida? O sea, en este mismo presente, ¿cómo nosotros estamos pues reaccionando a esto? ¿Y cómo está reaccionando el cielo acerca de esto? Y eso es lo que estamos viendo ahora.
encontramos el pecado y entonces, ay, ¿cómo se va a desarrollar eso? Eso es lo que se encuentra toda la Biblia. Y la Biblia constantemente está dando la respuesta acerca de esto, está haciendo conocer esto. Y podemos encontrar muchos versículos que hablan sobre la ira de Dios. Y pues pues mencionaríamos todas, entonces tendríamos que pasar muchos días. Y entonces acá ¿qué dice? Porque con tu furor somos consumidos. Está hablando de la ira. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yeros a la luz de tu rostro. Es algo que tenemos que temer, ¿no es así? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y podemos ver que el trasfondo que se está hablando esta palabra, la verdad, no se dice no sabemos con exactitud qué es, pero detrás de ello fluye ese aire frío en el cual pues tenemos temor. Y ahora sí vemos en Jeremías que dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derraman sobre este lugar, porque los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los fuegos y frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Dice que quemará algo, o sea, que encenderá fuego en algo. E incluso el profeta Ezequiel está advirtiendo de esta manera, diciendo a su pueblo: arrojaron su plata en las calles y su oro será desechados. Cuando dice desechados, está hablando de la basura. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No sacarán su alma ni llegarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Y entonces está diciendo que cuando algo ocurre, no es que solamente se queden quietos, o sea, se observa y serán quietos, sino que todas esas palabras dice de que cuando viene esa maldad, vendrá esa retribución. Y podemos encontrar muchos versículos que hablan acerca de eso. Y la Biblia no solamente advierte acerca de esto, no advierte sobre la ira que pues vendrá, sino que incluso dentro de la Biblia muestran que esa, ira ya ha sido manifestado, derrama esa ira. Uno de ejemplos de esto es el diluvio. ¿Por qué ocurrió el diluvio? Por el pecado del hombre, porque el pecado del hombre había incrementado. Y no solamente eso, sino también en la Torre de Babel. Podemos ver de que el idioma de los hombres eventualmente fueron confundidos, y así para que ellos no pudieran continuar con ese desafío que estaban haciendo delante de Dios. E incluso en la época de Abraham dice que derramó a Sodoma y Gomorra, algo que ocurrió, algo tan grande que había ocurrido en ese momento, derramó el fuego a todo esos dos pueblos y todos murieron. Incluso en Egipto, cuando la milicia de Egipto estaba tratando de tomar nuevamente a Israel y todos ellos murieron siendo ahogados en el mar. E incluso más adelante, cuando la Biblia habla sobre cuando el Señor derrama su ira sobre los reyes gentiles, y también cuando esa ira que Él derrama ante su pueblo, matando a una gran cantidad de su pueblo. Y no solamente esto, sino que incluso cuando Él derrama su ira, castiga a los hermanos de sus preciosos siervos, a los siervos que Él usaba, y uno de los casos es Aarón y Miriam. Y también esa ira de Dios se manifiesta claramente en el Nuevo Testamento. Y esta palabra que podemos ver, unas palabras que nosotros más preciosas dentro de toda la Biblia, que es la palabra en Juan 3:16, y en el cual consuela nuestro corazón y nos da las fuerzas y nos da los ánimos. Pero esta palabra comienza de esa manera. Si vemos Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Uno recibe esto. Pero entonces acá no termina esta palabra, sino más adelante, si vemos el versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así es como termina esta palabra. Eso es una palabra.
Y Romanos constantemente habla sobre esta realidad, sobre la ira de Dios. Y esto va en conexión con toda nuestra vida, con todos los aspectos de nuestra vida, con nuestro destino. Entonces, tú, ¿cómo vas a sostener la ira de Dios? La verdad es que no sé. Pero entonces, toda nuestra vida está conectada con este problema. Incluso si vemos en el Nuevo Testamento, entonces podemos ver que habla más específicamente sobre la ira de Dios y se acerca un poco más en el concepto del tiempo. Y así nos hace sentir acerca de esto. Y si vemos esa palabra que es a la iglesia de Corintios, dice, el que no amare al Señor Jesucristo será anatema. O sea, se recibirá maldecido. Y dice, el Señor viene. Podemos ver de que el apóstol Pablo explotó completamente al decir esta palabra. E incluso en Efesios, cuando habla sobre la iglesia, que dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nos dice, ustedes no sean engañados, porque por estas cosas viene la ira de Dios. O sea, esa ira vendrá a aquel que ha sido engañado. Y también cuando habla sobre la iglesia de Colosenses, dice, y haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonrosas, maldades, deseos y la avaricia, y es idolatría, y estas cosas las cuales la ira de Dios viene. Y algo que nosotros debemos de temer, porque eso es algo que nosotros hemos visto dentro de nuestra iglesia en los últimos 8 o 9 años. Y esto no es algo que está lejos de nosotros, sino que estas cosas están cerca de nosotros. Se está hablando de las personas que están cerca de nosotros. E incluso a los creyentes en adolescencia, que es lo que dice, los consuela de esta manera. Y ustedes tienen esas tribulaciones, pero ustedes perseveren. ¿Por qué? Porque Dios recordará todo esto y lo recompensará a ustedes. Pero dice, ¿qué es lo que dice? Aquellos que no conocen a Dios y aquellos que dan la espalda a nuestro Señor Jesucristo, la verdad que serán castigados. Y aunque reciban ese dolor, o sea, ustedes cuando reciben ese dolor no se detengan porque no es el fin. Ustedes sigan adelante. ¿Por qué? Porque tendrá su fin cuando sean castigados. Pero entonces, cuando hablamos sobre esa ira, entonces, ¿qué tipo de ira será esto? Y si vemos el versículo de hoy, versículo 18, cuando habla sobre la ira, y ahí en este versículo incluye muchos temas, y el día de hoy no podemos hablar sobre todo lo que está abarcando. Por eso, y les explicaré pues lo que pueda con el tiempo que tenemos el día de hoy. Acá habla sobre la ira de Dios. Y dice de que es de Dios y está hablando de esa ira que pertenece a Dios y podemos decir que es la ira divina. Y, o sea, es una realidad de algo que existe, o sea, que es una existencia en la cual no puede decir la ira de Dios. Pero entonces esa ira no es igual a cualquier cosa que se pueda encontrar en este mundo. Entonces no podemos pensar, la ira de Dios, entonces la ira del hombre. O sea, estamos malinterpretando al pensarlo de esa manera. Y si vemos la ira del día de hoy, cuando vemos el enojo del hombre, ¿qué es lo que podemos encontrar? Y ser enfadados, esto, tenemos que ver de que el enojo y la ira siempre está dentro del pecado, está contaminado con el pecado. Pero tenemos que saber que la ira de Dios es una ira justa e incluso es una ira perfecta. Es una ira perfecta. La ira de Dios siempre es justa. Vamos a decir todos juntos, la ira de Dios es completamente justa y siempre es justa. Así es. Entonces no se puede comparar con ese nivel de la ira del hombre. Y aunque incluso si él tiene esa ira o se enoja, no se trata de no es que se deje llevar por un arrebato momentario o de explotar emocionalmente sin considerar las circunstancias o simplemente pues desbordando impulsivamente. O sea, él no pierde el temperamento. Y también que Dios es santo.
¿Y cuánto es el santo? O sea, que no tiene límite. ¿Por qué? Porque Él es santo un 100%. Pero entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Nos muestra cuán opuesto está el pecado de Dios. Nos muestra pues cuando el pecado es comparado con la naturaleza de Dios, es completamente opuesta. Y Dios en sí, su existencia en sí, es completamente opuesta al pecado. Y esto es lo que nos está explicando. Esto es algo que podemos ver en la lógica. Y que es lo que también nos está diciendo de que Dios y el pecado no pueden ir juntos. No pueden ir juntos. Pero entonces cuando dice, a Dios odia el pecado, no hay necesidad de recibirlo como si fuera algo raro. La verdad, sino que es algo obvio. La verdad es que Dios no puede estar junto con el pecado. Y al contrario, es raro que Él no odie el pecado. ¿Por qué? Porque están en polos completamente opuestos. El pecado, la verdad, no es que su naturaleza es diferente a Dios, sino que es completamente diferente, o sea, en el otro polo. Pero entonces, ¿qué ocurrirá cuando viene el pecado? Si vemos la naturaleza del pecado, ¿qué es lo que quiere hacer? Es atacar a Dios. Ataca a Dios. Y entonces ataca a Dios, quien es tan grande. El pecado por naturaleza, ¿qué es lo que quiere hacer? Va en contra pues de Dios, quiere pues desafiar a Dios, y esa es la naturaleza del pecado. Y el pecado, la verdad es que no se puede quedar quieto. E incluso algunos teólogos liberales piensan de esta manera, y cuando escuchan sobre el concepto de la ira de Dios y dice, cuando la ira de Dios, entonces ¿qué pasa con la bondad y la misericordia? ¿Qué pasa con la bondad y la justicia de Dios? Entonces no pueden pues buscar esa combinación, o sea, armonía entre estas dos cosas. Y parece que están comparando el carácter de Dios con de una persona moralmente excelente y alguien de un nivel muy alto con un carácter ideal o pues ejemplar según los estándares del mundo, diciendo, Dios va a ser así, hay un hombre pues moral. Y entonces si dice, esa persona como esa persona es buena, entonces si comete un crimen, está bien, tiene que aceptarlo. O sea, piensan a Dios humanamente, rebajando a Dios en ese nivel de humano, de hombre. Pero entonces dicen, pero entonces si Dios es bueno y justo, entonces no va con el hecho de que sea alguien pues que tenga ira. O sea, no pueden conectar eso, o sea, no ven esto. Pero queridos hermanos, esto va contra la Biblia y tenemos que saber que este tipo de pensamientos, la verdad, es ese pensamiento que no puede venir de los que creen de Dios. O sea, eso es un pensamiento que viene completamente diferente. Es tratar de tomar a Dios y ponernos en los estándares del hombre, de cómo nosotros podemos hacer algo así. Y tener, sentir carga o pues sentir como esa incomodidad, escuchar sobre la ira de Dios. Es esas personas que están pensando y están juzgando en los entornos en los cuales están en ese presente, solamente buscando lo que es beneficioso para sí. Pero queridos hermanos, la ira de Dios no es igual a la ira del hombre. La ira del hombre en todo momento siempre tiene su defecto a través del pecado. Si vemos pues la ira del hombre, no puede tener su fundamento, o sea, no puede ser esa ira justa. Esa ira del hombre no está basada en una ira genuina o justa, sino siempre está contaminada con la avaricia, con el egoísmo, con el temperamento, o sea, que se impulsa por ese enojo. Mira, esa persona es mejor que yo, hace las cosas mejores que yo. O sea, están llenos de la ira sobre el enojo dentro de ellos. Yo debería tomar ese puesto. O sea, están completamente contaminados, sea poco, sea mucho. Pero en cambio de todo esto, Dios
no tiene ese carácter que se deja llevar o por ese pecado, y tampoco no se deja llevar fácilmente por la naturaleza del pecado, pues generando y desbordándose de la ira de manera impulsiva. Y entonces esa palabra que habla, que es acá, que es orgue, y esta palabra, que es la palabra de ira, se refiere a un enojo sereno y decisivo que surge de una razón clara. Y no se trata en una ira humana en que brota de manera pues repentina, emocional, que es incontrolable o impulsiva, sino que dentro de la naturaleza humana todo esto es algo natural. ¿Por qué? Porque una vez que se enojan, pues esos comienzan a estallar en su cabeza. Pero la ira de Dios no es caprichosa ni racional como la de humana, y tampoco no se manifiesta en sus juicios egoístas pensando a esto, ¿será que me favorece o será que es perjudica? La ira de Dios no se trata de esa manera, no es de esta manera. La ira de Dios es clara, es muy clara. La dinámica de la ira de Dios consiste de esa única respuesta inevitable, oponiéndose al mal y enojándose ante él, una reacción que solo él puede tener. La verdad es que él no tiene pues esa selección. Dios no puede dejar de ser santo. El Dios es santo, y la verdad es que Él no puede evitar enojarse contra la maldad. Y la santidad no puede tolerar lo que no es santo. Y la verdad es que lo santo no puede abrazar lo que es, o sea, aceptar lo que no es santo. Eso es lógico, eso es algo lógico. La verdad es lo mismo como el agua no puede estar junto con el fuego. Y si vemos esto teóricamente, entonces Dios, en el momento en el cual Él recibe lo que no es santo, entonces Él ya no es santo. Y más adelante tampoco no podrá ser santo más. Y así, entonces, en Él no hay ningún momento que Él no sea santo, sino que lo que dice, muy limpio eres, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Y acá en Habacuc también nos está diciendo de esa manera, nos está mostrando sobre esa naturaleza que Dios no puede aguantar esa maldad. Y incluso el apóstol Pablo está declarando su opinión de una manera algo similar a esto. Y él está manifestando acerca de la verdad del amor. Dice que el amor no puede aceptar el pecado. Y el amor no puede aceptar lo que no es santo. Entonces, cuando dice que está lleno de amor, pero entonces en ese lugar donde está lleno del pecado, que no tiene la santidad, entonces no puede decir, ay, yo te amo y todo está bien. O sea, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque el amor, la verdad, no puede aceptar lo que no complace. Y incluso si vemos dentro de nuestra iglesia, cuando hubieron muchas dificultades, cuando les perjudica a ellos, entonces piensan, ay, pero la iglesia, ¿por qué no ama? Pero si ellos están cometiendo ese pecado, están desobedeciendo delante de Dios y están realizando esa maldad, ¿cómo puede ser que serán aceptados? Pero entonces nuestra iglesia, la verdad, debe emitir el mismo color, la santidad y la justicia de Dios, debe seguir esto. Pero entonces el pensar, ay, pues el cristianismo tiene que aceptar todas las cosas. Por favor, no se confundan acerca de esto. Queridos hermanos, ahora cuando estamos viendo el Evangelio, no es así, pero no hemos llegado a ese momento. Tenemos que mirar hasta el momento en que Jesús muera, o sea, para así poder discutir acerca de esto. Pero entonces, cuando habla sobre esa perspectiva de ese camino estrecho. Pero queridos hermanos, cuando dicen, ay, pero el cristianismo tiene que aceptar todo esto. Entonces, ¿quién dijo esto? Que uno tiene que aceptar el pecado, tiene que recibir esa injusticia. Pero queridos hermanos, ¿quién dijo esto? Y ustedes no se confundan acerca de eso. Y si alguien dice eso, no se engañen, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque es repetir lo que ocurrió en el huerto de Edén. Todavía no discutamos acerca de eso.
el atributo de Dios es completamente equilibrado y tenemos que saber que es perfecto. Y la verdad, si Dios está lleno de amor, pero si no tiene ira, entonces no es Dios. Pero entonces miremos si Dios es verdaderamente Dios, si dentro de Él tiene ese amor y obviamente si Dios no es Dios y no tiene amor y no tiene pues la gracia, de la misma manera si no tiene la ira no es Dios. En Él tiene esa ira justa. Si no tiene esa ira justa, no es Dios, no puede ser Dios. Y les estoy hablando de esto lógicamente, es la lógica. Dios de la misma manera como completamente ama, Él también dentro de Él tiene eso que completamente odia. Y de la misma manera como Él ama la justicia completamente, también Él odia por completo la maldad. Y así es como Él puede verse el amor de Dios, el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios santo y el Dios de gracia. Y Él ciertamente, verdaderamente, es el Dios de ira. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y así es como pues el autor pues de Hebreos está hablando exactamente como se dijo en Salmos. Si vemos en la palabra del día de hoy, hay estas verdades que son muy importantes que nos están siendo reveladas. Pero entonces, ¿cuándo es que esa ira se manifiesta? ¿Cuándo es revelada? O sea, sé que está la ira, pero entonces, ¿cuándo se revelará esa ira? ¿Será que en los últimos días? La ira está en este presente. Y acá dice que la ira de Dios se revela y entonces acá está escrito en tiempo presente. ¿Qué significa esto? Que es algo que está en presente, entonces que puede ocurrir en cualquier momento, el día de hoy. Pero entonces esta palabra se revela, para ser más, pues precisamente debería ser continúa revelándose. Y creo que traducirlo de esta manera sería un poco más preciso, continúa revelándose. Entonces, ¿cuándo será? ¿Será que esa ira solamente es algo que está en el pasado? ¿Será que está solamente en el futuro? No es así, sino que es algo continuo. Es algo continuo que se revela continuamente. ¿En cuándo? ¿Cuándo se ha revelado? En todo momento. Y surge algo y sugiere que es algo repetido, que se revela continuamente. Pero entonces, ¿hasta cuándo? ¿Será que hasta cuándo es algo eterno? O sea, que no tiene límite. ¿Por qué? Porque está en tiempo presente. Pero entonces lo que nosotros podemos conocer es que cuando habla sobre la ira de Dios, no solamente está hablando de un tiempo pues del fin, o sea, en los últimos días, sino que puede ocurrir, o sea, esa ira de Dios puede manifestarse incluso el día de hoy. Y incluso si pues encontramos sobre esa ira pues final que Dios habla y algo que la Biblia nos dice a nosotros, algo que viene pues en nuestros corazones cuando habla sobre ese juicio final. Obviamente ese juicio algo que verdaderamente vendrá, es algo es absoluto, pero dice de que esto también ocurrirá el día de hoy. En este presente también será derramada esa ira. ¿Cuándo? El día de hoy. Y pues más adelante pues miraremos esta palabra. Pero entonces, esta realidad de que la ira se está revelando y esto es algo que la historia cristiana, incluso la historia dentro del pueblo de Dios, de Israel, nos está mostrando a nosotros. Y es lo que la Biblia ya nos está diciendo desde el principio hasta el fin y está ilustrando esa ira. Y nos habla sobre esa evidencia, sobre la ira de Dios e incluso nos está revelando sobre la advertencia sobre la ira. ¿Y desde cuándo? Entonces, cuando en el huerto de Edén, cuando desafiaron a Dios y cuando en ese momento, cuando ellos recibieron pues esa condena de la muerte, esto es una advertencia para nosotros. Y no solamente eso, sino que también pues el diluvio, también Sodoma y Gomorra, y cuando muchas personas dentro de la Biblia murieron, todos ellos recibieron la ira de Dios y esto es una advertencia. Y esta advertencia
también es algo que se revela en la época de la ley. Si vemos en la ley, ellos tuvieron que obedecer la ley, pero entonces cuando la ley fue establecida y todo el pueblo aplaudieron sobre la gloria en silencio, incluso en ese momento pues, se puede encontrar esa ira de Dios y podemos ver ese drama en todo ese momento, y todo esto es una advertencia. La ley en sí es una advertencia. Y nos está diciendo, si se comete la injusticia, entonces morirá. Ahí encontramos la advertencia. Y dentro del sistema de la ley de Dios, los israelitas siguieron recibiendo esta advertencia. Y podemos encontrar muchos países y muchas naciones en el mundo, pero solamente ellos fueron los que aprendieron acerca sobre esa advertencia de Dios, sobre la ira de Dios y esa advertencia. Y si vemos la ley en sí, aunque sea algo incompleta, ahí podemos ver que constantemente está reflejando sobre la ira de Dios como si fuera un espejo. Y todos nosotros a través de Israel estamos viendo sobre la realidad, sobre la ira de Dios. La ley tenía la función de impedir que las personas hicieran la maldad y prevenir de antemano a quienes estaban por cometerlo, y además castigaba inevitablemente a los que habían pecado inevitablemente. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues esta palabra nos está dando esa advertencia de que la ira de Dios es algo perfecto y justa. Y no solamente eso, sino que esa ira de Dios es algo completo y tiene ese efecto. Pero entonces no solamente la palabra de Dios del Antiguo Testamento tiene ese efecto y esa advertencia, pero cuando hicimos el Antiguo Testamento, cuando Jesús murió en la cruz, nos muestra cuán Dios odia el pecado, cuánto Él, la verdad, no puede estar junto con el pecado. Él llegó a matar a su propio Hijo y nos muestra cuán grande es esto. Y cuán grande es esa, pues ese pecado, o sea, cuán grande ese odio que Dios tiene hacia ese pecado, cuando Él desea destruir ese pecado. Y todo esto es la advertencia. El hecho de que Jesús muriera en la cruz para nosotros es esa advertencia. Está hablando sobre ese juicio que no desaparecerá. Y también incluso el día de hoy, esa ira está ocurriendo el día de hoy, y incluso dentro de nuestras vidas. Y entonces hay cosas que uno puede pensar, ay, pero ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? Y la verdad es que nosotros no podemos analizar todas las cosas que Dios está haciendo, pero si donde ahí está la ira de Dios, ahí está Dios. Entonces Dios está vivo. Y la verdad es que Dios está esperando y está preparando ese día en el cual derramará toda su ira, e incluso ese día donde estará esa felicidad eterna. Y Dios traerá estas dos cosas. Y Dios ha venido en mí y manifiesta eso dentro de nuestra vida. Debemos ver esto de esta manera. ¿Qué ocurrirá si yo hago esto? Entonces Dios ciertamente lo castigará a usted. Podemos encontrar muchos eventos dentro del mundo, y entonces hay personas que dicen, ay, no le prestemos atención a las cosas del mundo porque Dios los enviará a todos ellos al infierno. Pero ¿cómo nosotros podemos hablar así tan fácilmente? Y en este mundo ocurren muchas cosas, y ahí podemos encontrar que la maldad domina este mundo. Podemos encontrar que todas las cosas de este mundo están llenas de la mentira. E incluso si decimos, podemos decir que casi todas las cosas dentro del mundo son mentira. Pero entonces todas las cosas que este mundo está ocurriendo, no es que Dios sea indiferente a eso y la verdad sea indiferente y sea perezoso o solamente los observe. No es así. Tenemos que saber que Dios activamente está interviniendo cada una de las obras del hombre, e incluso Dios obra dentro de ese lugar. Y tenemos que saber que Dios juzga, incluso condena el pecado del hombre, y a veces juzga. Y aunque Dios inmediatamente no derrama su ira, lo recordará todas las cosas. Y tenemos que saber que Dios establece el equilibrio respecto al pecado en el mundo. Él está observando cada uno del pecado y está registrando cada una de estas cosas. Y no podemos decir de que Dios sea irreverente a las cosas del mundo. Y si lo pensamos de esa manera, estamos viendo eso de una manera muy estrecha, y solamente estamos viendo esto de una manera como si fuera como el
hermetismo. Y, por ejemplo, si vemos a Jesús, cuando Él purificó el templo, cuando Él pues expulsó a todas las personas que estaban vendiendo las cosas dentro del templo, y es algo que fue pues registrado 2 veces y pareciera como si lo hubiera hecho 2 veces. Pero entonces, ¿por qué será que Él hizo esto? Obviamente, ellos habían contaminado así la casa de Dios. Pero entonces, entonces Jesús, entonces se enojó con eso y pues así organizó todo eso. Pero queridos hermanos, no es de este nivel, sino que Dios intervino para así, pues cambiar lo que estaba completamente mal. ¿Por qué? Porque Israel, ellos tenían ese deber de poder continuar, de ir, pues de conectar todo esto hacia el reino de Dios por esa eternidad. Pero si Dios lo hubiera dejado, entonces ellos no hubieran seguido esa historia, ese plan de Dios. Por eso entonces Él intervino. Entonces, si dejara todo esto así como estuviera, entonces se convertiría en un detonante que podía provocar una cadena y cambiar pues radicalmente ese plan que Dios estaba haciendo. Por eso Dios intervino y eliminó todo esto. Y lo veo de esta manera. Y de esta manera, algo similar a esto, cuando Israel no obedeció a Dios y ellos perdieron la fe, entonces podemos ver de que ellos pues fueron pues tomados por los pueblos gentiles, y pues Jeremías habló acerca de eso, lamentando acerca de esto. Israel había sido arrebatado por otra nación y fue dominado por otra nación. Arrebataron su nación, incluso su libertad, su vida, y los hombres fueron llevados y las mujeres también fueron llevadas. Incluso pues la vida pues de todas las personas, todos los derechos que tenían habían sido pisoteadas y fueron arrebatadas, y todos ellos estaban viviendo en esa vida llenos de todo de esa angustia. Y Jeremías, que estaba lleno de esas lágrimas, y él estaba molesto y angustiado acerca de todas esas cosas. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jeremías había dicho? Hacer lo que Dios había hecho. Dijo, el castigo de Dios fue la correcta. Y así es como dice, Jehová es justo. Pero entonces así es como debía ser. Y entonces en su interior se estaba llorando. ¿Por qué? Porque estaba enfadado. Porque así tiene que ser hecho. Dios tuvo que hacer esto para así evitar su destrucción más grande. Dios debió pues herirlos a ellos, hacer que Israel reciba ese sufrimiento para que así puedan proteger más a esas personas, o sea, el plan de Dios, a esos que Dios salvaría. Pero entonces en este mundo podemos ver que pues existen pues en este mundo muchas cosas en el cual pues desafían pues la libertad de la sociedad, incluso cometen esos crímenes tan libremente, pero no podemos encontrar una sociedad más desafortunada como esto. Y esto siempre lo hace pues y lo siente el ser humano, y en cualquier época pues pues hay una sociedad más dolorosa que aquella que no se puede enfadar, y en realidad las personas racionales no pues pueden pues comprender una sociedad donde no se pueda enfadar por el mal. Por eso la santa ira de Dios es algo necesario. La ira justa de Dios es precisamente aquello que se basa nuestra esperanza. El no poder enfadarse ante la maldad y la injusticia significa estar bajo el dominio de Satanás. Y entonces en este mundo donde obra libremente pues la maldad, no podemos decir, pues
Ay, así es el mundo, no podemos decirlo de esta manera. Y entonces en los años 60 y 70, dentro de nuestra iglesia se dice, ay, y todas las cosas del mundo, ay, no son necesarias, sino que nosotros tenemos que enfocarnos, ay, en lo espiritual. Pero tenemos que saber de que el enemigo se ha acercado a nuestras vidas, pero no podemos decir, ay, tenemos que aceptar todo esto. Queridos hermanos, y tenemos que saber de que solamente pensar en lo espiritual y no pensar las cosas de este mundo es sobrepasar pues todas las cosas pues de la que nos dicen acerca de la fe, y esto pues es un pensamiento egoísta y una perspectiva distorsionada. Pero queridos hermanos, tenemos que saber, no digamos, ay, todo espiritual, no solamente lo espiritual. Pero entonces, si pensamos de esa manera, entonces la estrategia del diablo que está operando universalmente, en el cual está tratando pues de tomar y llevar al mundo a la perdición, y así engañando continuamente al mundo. Pero queridos hermanos, en este mundo podemos encontrar esos eventos en el cual pues ocurren pues esos eventos que son malos, y dentro de la Biblia podemos encontrar momentos en el cual Dios juzga a esas personas que hacen la maldad, por ejemplo como Acán. Pero entonces también podemos encontrar esas personas que aunque hacen la maldad, pues el Señor no los juzga. Y entonces, pero uno puede pensar acerca de esas personas, ay, yo también quiero actuar de esa manera, pero yo estoy teniendo una buena intención para así no hacer esa injusticia a las personas y no hacer injusticias. Pero uno puede pensar, ay, pero ¿será que ellos no serán juzgados? ¿Será que serán ignorados? Pero claro que no serán descuidados. Todas esas cosas no serán descuidadas, pero el hecho de que la ira de Dios no sea derramada a esas personas inmediatamente, aunque hagan el mal, es porque ellos están acumulando la ira de Dios. Y en el caso, digamos, si una persona si hace la maldad y no tiene ese castigo y están viviendo prósperamente, entonces tenemos que saber que la ira de Dios está tardando, y que pues la ira, pues ese recipiente de la ira de Dios está acumulándose una y otra vez. Y eso es algo que podemos encontrar dentro del Antiguo Testamento. Es lo que la Biblia nos dice a nosotros, que también aumentará pues la fuerza en la cual se derramará el castigo. No solamente pues se aumentará pues la ira, sino que también aumentará su castigo. Y espero que no pensemos de que esa ira, o sea, ese juicio desaparecerá. No será ahora, pero más adelante. Y si no es más adelante, sino más adelante. Y de pronto, si no es más adelante, entonces en esa ira final. Pero entonces no podemos pensar, ay, el pecado, si no ocurre nada, entonces si yo pequé, ay, no pasa nada. Queridos hermanos, tenemos que saber que Dios es perfecto, Él es santo y Él es justo, y incluso es aquel que se enfada y incluso que tiene la ira. Y Él es un Dios que se enoja, y como ese enoje puede proteger la justicia y la santidad. Y Él es aquel que juzga a la persona que será juzgada y será arrojada al infierno. Y así es como se forma el reino de los cielos. Aleluya. Y la persona que tiene ese pecado no sienta ese alivio dentro de sí, sino espero que ustedes puedan arrepentirse. Y el Evangelio es la noticia preciosa de Dios que nos hace arrepentir, que nos hace cortar con Satanás, que nos separa de esto y que nos hace entrar en Jesús. El Evangelio es el precioso regalo de Dios que nos ha dado, que a través de la muerte de su Hijo y a través del sacrificio, y en el cual viene en el nombre de Jesús. Y les bendigo en nombre de Jesús, que Dios los guíe a ustedes y ustedes estén dentro de la gracia de Dios. Aleluya. Oremos en esta hora. Señor, tú obviamente tienes que tener esa ira. Señor, tú eres apto para recibir pues toda gloria. Tú eres santo y justo, Padre Dios, y dentro de esto está nuestra esperanza. Señor, yo creo que en tu ira, Señor, y continuaremos en ese plan tuyo. Oremos todos juntos. 하나님여 우리를 역사해 주시옵소서. 하나님의 진노하시는 그 의로우신 하나님의 모든 행위는 우리의 믿음에 정말
가장 근간이 되고 또 우리의 영원한 나라를 향한 우리의 소망을 이루는 기초가 될 것입니다. 하나님의 우리를 역사하시고 인도하여 주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 말씀 들은 우리 ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. 하나님은 의로우시고 Y Dios, tú eres santo y eres justo y tú eres aquel que no puedes aceptar el pecado y la maldad. Y sabemos con claridad esto, que tú nos estás guiando para ese reino eterno y tú para ello has derramado todo tu ser. Y ayúdanos, Señor, a no olvidar que hay esa ira que debemos de temer. Y ayuda, Señor, de que el Evangelio es lo que nos estás guiando para ese descanso tuyo. Y ayuda, Señor, a no olvidar sobre tu ira. Y ayuda, Señor, a ser justos y santos. Y ayuda, Señor, a poder estar despiertos y seguirte a ti, asemejarte a ti y seguir tu Evangelio con un corazón puro. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 일어나서 함께 찬양하겠습니다. Todos de pie y vamos a alabar. 내주는 강한 성이여 Tú eres mi fortaleza. Y el hecho de que nosotros alabamos esto, 우리는 모를지라도 y aunque nosotros no seamos conscientes de esto, y nuestro Dios que es santo y justo, Él es aquel que nos está guiando a nosotros en ese camino de la victoria. Y esa victoria solamente está en nuestro Dios. 내주는 강한 성이여 주는 강한 성이요 방패와 병기
Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido. 자리에 앉으시기 바랍니다. Tomen asiento. 추수감사절 El día de hoy estamos celebrando el día de la cosecha y el día de hoy en el cual nosotros entregamos nuestras ofrendas delante de Dios es dar gracias por esa gracia que nos ha dado por todo este año que el Señor nos ha dado y nos ha cuidado y nos ha hecho que podamos venir hasta el día de hoy. 하나님이 친히 주신 것이 Y todo lo que Dios nos ha dado es algo que es gracia para nosotros y espero que todos juntos podamos entregar lo que es nuestro delante del Señor y a través de la fe nosotros podamos confesar de que el Señor nos dará más adelante. Padre Dios, 선물을 en esta hora 드릴 것입니다. hemos venido con nuestras ofrendas y recíbenos 이렇게 믿음으로 진실로 하나님 앞에 y así de esta manera 마음으로 hemos venido delante tuyo con un corazón sincero y contrito. 기억하여 Y recuerda, Señor, a todos nosotros 축복으로 이제 응답하여 주시옵소서. y también responde a través de tu gracia. 예수 이름으로 Y todo esto lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리가 먼저 사랑하지 않았고 우리가 먼저 용서를 구하지 않아도 주님이 먼저 우릴 찾아내셨고 주님이 먼저 우릴 용서하셨네. 우리가 하나님 아버지 Padre Dios, 오늘 추수감사 주일을 맞이하여 en este día de la cosecha hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Recuerda, Señor, a cada uno de ellos y a sus familias que han ofrendado delante tuyo. 사랑과 은혜에 감사
que han dado gracias por tu amor y porque los has cuidado y los has protegido con un corazón humilde y sincero. Han dado gracias delante tuyo. Recuerda, Señor, a cada uno de ellos y obra también en sus familias. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros recibamos la gracia a través de ese amor tuyo. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor y que han pedido la gracia y la protección y el amor de Dios. Aleluya. Todos de pie. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 감사, 또 감사의 박수 올립시다. Queridos hermanos, gracias. 나는 새는 먹을 것이 없어도 염려하지 않으니 주가 기르심이라. 나의 빈백함은 마실 것이 없어도 염려하지 않으니 주가 염려치 말고 주의 나라를 이 모든 것은 너희의 것이라. 염려하지 않아도 나의 필요하시고 내 모든 것 채우니 주만 바라보리라. 내 일을 하시고 내 일을 하시니 내 삶 주께 맡기네.